nosotros habíamos hablado sobre la estructura del gen. ¿De qué parte se compone el gen? De nucleótidos. De proteínas. ¿De qué parte se compone el gen? En alguna parte, el promotor. ¿El promotor es transcrito? ¿El promotor se transcribe? No, ¿para qué sirve el promotor? Para promover la transcripción. La transcripción. En el promotor se van a poner unas proteínas llamadas factores de transcripción. ¿Sí? Estos tanto para procariotas como para eucariotas. ¿Y cuál es la función de los factores de transcripción? ¿A quién? A la RNA polimerasa, exactamente. En procariotas nosotros tenemos solamente un tipo de RNA polimerasa. Es un solo tipo. ¿Por qué le digo? Porque en eucariotas nosotros tenemos tres tipos de RNA polimerasa. ¿Sí? RNA polimerasa 1, 2 y 3 en humanos. De estas tres polimerasas que existen en eucariotas, ¿sí? La RNA polimerasa 2 es la que sintetiza a la RNA mensajero que nosotros vamos a ver de qué poco. ¿Ya? Bien. Luego comenzaba la transcripción. ¿Qué tenemos aquí? Ok, entonces los factores de transcripción se unen a un lugar en particular en el promotor. ¿Recuerdan? En la caja. La caja Talon, ¿no es cierto? Secuencias que contenían básicamente timinas y adeninas. ¿Por qué se unía a esa secuencia de timinas y adeninas? Porque es más fácil de separar, ¿no es cierto? Debido solamente a la presencia de dos partes de hidrógeno. Ahora, en el caso de eucariotas, lo que se forma, ¿sí? Al momento que se inicia la transcripción, es lo que se llama un complejo de iniciación. O sea, se refiere a un conjunto de, además de la proteína de RNA polimerasa y los factores de transcripción, otras proteínas adicionales que ayudan a que la transcripción comience bien y que se vaya procesando el ARN mensajero así y bien comienza la transcripción. ¿Okay? Entonces, el primer paso es la iniciación. Se forma el complejo de transcripción, perdón, el complejo de iniciación, ¿sí? ARN polimerasa, factores de transcripción y otras proteínas como podemos ver ahí, por ejemplo, activadores. Así que van a aumentar la eficiencia y la precisión de la transcripción. Luego tenemos lo que es la elongación. Luego tenemos lo que es la elongación propiamente. Al momento que comenzamos o que se comienza a sintetizar el ARN mensajero, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tener es básicamente el primer paso después del complejo de iniciación es la separación de ambas cadenas. ¿Por qué? Porque dentro de todo este complejo de iniciación existe una pequeña proteína que tiene actividad helicasa. Entonces la RNA polimerasa tiene una subunidad que funciona como ADN, como helicasa. ¿Sí? ¿Por qué es necesario la helicasa? Porque solamente si se separan las cadenas puedes transcribir y copiar una en ARN. ¿Bien? A ver, ¿qué cadena es la que utiliza la RNA polimerasa? Utiliza la cadena, ya, no terminé de formular, no tengo que responder, pero ya acabo de terminar. Entonces tenemos dos cadenas, ¿cierto? La cadena codificante y la cadena molde. ¿Cuál de las dos cadenas es utilizada por la RNA polimerasa para sintetizar el ARN nuevo? ¿La codificante o la molde? La molde. La cadena molde, ¿no es cierto? Solo con la molde voy a obtener exactamente la misma secuencia en el mismo sentido de la cadena codificante, que eso es lo que me interesa. Muy bien. ARN polimerasa. ¿Qué es lo que requiere la ARN polimerasa como sustrato? ¿Cuál es la función? ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? Primer. No, ahí está. Imagínate que yo le coloco el examen. La RNA polimerasa requiere primers. ¿Es verdadero o falso? Es falso. La RNA polimerasa puede comenzar de cero. No necesita un 3 o algo preexistente. Ellos ahorita colocan el primer ribonucleótido y continúa sola. Por eso se dice que si nosotros regresamos a la replicación del ADN que vimos en la clase anterior a esa, la primasa es prácticamente un tipo de ARN polimerasa, porque es capaz de colocar el primer nucleótido del primer. Y recuerden que es ribonucleótido, ¿no es cierto? Luego viene la ARN polimerasa 1, retira los ribonucleótidos y lo sustituye por desoxirribonucleótidos. Entonces, ¿cuál es la función de la RNA polimerasa? Es sintetizar una cadena de ARN. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es el siguiente: ella va a abrir,
a tener básicamente es la cadena molde con los nucleótidos y las bases expuestas, sin formar puente de hidrógeno. En este momento, lo que ella va a permitir es el ingreso de varios ribonucleótidos, los 4 ribonucleótidos, pero solamente uno de ellos va a poder emparejarse correctamente. Porque, por ejemplo, si ella tiene aquí, ¿no? Ella separó las cadenas y tiene una citosina expuesta. Entonces va a venir adenina, no va a formar los puentes de hidrógeno correctamente. Vendrá timina, cuando entre guanina, solamente cuando entre guanina, se va a estabilizar los puentes de hidrógeno y ahí ella va a formar ¿qué cosa? Si estabiliza los puentes de hidrógeno, ¿qué es lo que forma como enlace la adenina? Enlace de fosfodiéster. Puente de hidrógeno forma. Enlace Puente de hidrógeno se fosfodiéster. forma espontáneamente. Si yo coloco una guanina, se forma citosina. Enlace fosfodiéster. ¿Cuál es el enlace que la recombinasa forma? El enlace peptídico, Fosfodiéster. 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 ¿Ya? Bien. Y eso lo multiplicamos por la cantidad de bases que haya en ese gen. ¿Ok? Listo. Y ya vamos a ver inclusive una animación al respecto. Bien. Ok, date cuenta que durante el proceso vas a tener un híbrido, ¿sí? En que una cadena va a ser ADN, y temporalmente vamos a tener al ARN formando una doble cadena con este ADN. ¿Por qué? Porque es el ARN que se está formando, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Conforme tú vas sintetizando para la derecha, la propia doble cadena de ADN, sí, ya no tiene por qué estar más separada y comienza a cerrarse. Y cuando comienza a cerrarse, desplaza al ARN para afuera, ¿sí? Entonces es un proceso en que se va cerrando la doble cadena y el ARN va haciendo y saliendo lentamente de la región donde está ocurriendo la transcripción. ¿Ok? Ok. Burbuja de transcripción de manera análoga a la replicación y finalmente vamos a tener la terminación. La terminación ocurre de la siguiente manera: muchos genes en la parte final, ¿sí? O sea, para el extremo 3' tienen codificado, ¿qué cosa? Lo que ellos tienen codificado aquí es una secuencia que es, digamos, ¿cómo puedo marcar? Tienen para el lado 3' de esta secuencia, no sé si llamarla palindrómica, pero tienen una secuencia que está repetida, ¿ya? Una secuencia que es complementaria consigo misma. O sea, si yo regreso, aquí lo estamos viendo ya interactuando consigo mismo, pero entonces vamos a colocarlo aquí, date cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces aquí tenemos G, ¿no es cierto? C, G, C, G. Ok, pero date cuenta, debes tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en el décimo. ¿Sí? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en el décimo. Entonces, aquí lo que yo voy a tener es Sí. bueno, aquí tenemos C, G, C, G, y luego C. Listo. Quiero que les estoy mostrando. Esta secuencia que observamos aquí está presente en el ADN, ¿sí? Y está separada por un trecho como de 10 nucleótidos. Si se dan cuenta, esta secuencia es complementaria a esta, ¿ok? Tiene que ser así, o sea, esta G es complementaria a esta C es complementaria a esta G y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque observen, cuando se sintetiza, recuerda que esto aquí está en doble cadena, entonces esta secuencia y esta secuencia nunca se van a juntar y encontrar porque cada una está con su cadena complementaria, en realidad es doble hélice. Pero si yo sintetizo una RNA mensajero, que es solamente una cadena, definitivamente esta secuencia con esta secuencia se puede llegar a encontrar en la síntesis. Y cuando se encuentran, se emparejan y forman una doble hélice. El hecho de que formen una doble hélice ya jala el ARN fuera de la ARN polimerasa, indicando que ya acabó el proceso. Prácticamente esa señal de formar, ¿cómo se llama esta estructura? Se le llama un lazo en Herping. No sé cómo decirlo Herping, pero Herping son esos ganchos de cabello antiguos que se utilizaban de metal. Solamente los insertas y ya. ¿Sí? Son esas
forma de lazo en forma de gancho de cabello o hairpin. ¿Sí? Entonces, esta estructura es una estructura que está codificada ya en el ADN y al momento que se forma, la ADN polimerasa ya entiende que acabó la transcripción y se suelta. Deja de transcribir. De esa manera el ARN se suelta, ¿sí? Y puedes continuar siendo procesado. Entonces, ¿estamos claros con lo que es el complejo de iniciación, la elongación y finalmente la terminación? ¿Tienen alguna duda respecto a la terminación? Yo no podría explicar ¿Qué es la terminación? todo. Todo. La terminación, profe. Ya, la terminación. Ya. La terminación. El ARN va a sintetizar, va a venir y va a encontrar esta secuencia. ¿Sí? Esta secuencia va a ser sintetizada por el por el ARN polimerasa. Entonces, esta secuencia, recuerda que esta es la cadena modificante. Esta secuencia de aquí va a estar presente en el ARN sintetizado. ¿Es cierto? Porque esta es la cadena modificante. ¿Sí? Es en donde yo he escrito la secuencia de nucleótidos. Entonces, en esta secuencia de nucleótidos, que es la cadena codificante, lo que tú vas a tener es esta secuencia en particular de aquí, C, G, S, C, G, C. Luego, más adelante tienes G, S, G, G, C, G, G, C, G. Bien. Esta secuencia presente en el ADN es normal, no ocurre nada. Pero, ¿qué ocurre si esta secuencia es transcrita para un ARN? Entonces, esta secuencia que estaba aquí, si te das cuenta, C, G, C, C, G, C, es C, G, C, C, G, C, ¿no es cierto? Proviene de lo que estaba presente en el ADN, pero ahora está presente en el ARN, ¿no es cierto? Cuando continúa sintetizando la polimerasa, va a encontrar esta secuencia aquí, que es, y esa secuencia va a ser colocada para este lado. ¿Sí? Recuerda que la síntesis se da de 5' a 3'. ¿Sí? 5' a 3'. ¿Sí? La dirección de la polimerasa es para allá, para la izquierda. Entonces sintetizó esta parte, sintetiza esta parte que tiene esta secuencia, ¿no es cierto? Esta secuencia no está presente. Y llega hasta esta parte. Esta parte, olvídate de aquí, enfócate en esto de aquí. Tenemos estas dos secuencias que estaban presentes en el ADN, ahora están presentes en el ARN, ¿no es cierto? Porque están presentes en la cadena codificante. Pero ahora están presentes, los codificantes también están presentes en el ARN mensajero. Solamente que el ARN mensajero no tiene una doble hélice, no forma una doble hélice como otro ARN mensajero. Lo único que le queda es que estas dos secuencias son complementarias por coincidencia. Si tú te das cuenta, ¿sí? Esta C empareja con esta G, ¿no es cierto? Esta G empareja con esta C y así sucesivamente. O sea, tú formas, ¿sí? Temporalmente formas en la misma cadena de ARN, vas a formar un emparejamiento de 6 bases, ¿no es cierto? Este emparejamiento ya involucra un cambio estructural en el ARN. El ARN no es más una cadena lineal, ahora es temporalmente y parcialmente una doble cadena. Al momento que se forma es como si jalaras ambos extremos. ¿Sí? Si está estirado es una cosa, pero si tú formas este lazo de aquí, lo que estás haciendo es juntar los pedazos y jalando los extremos. Y al momento que eso ocurre, la ARN polimerasa siente eso. ¿Sí? Cuando la ARN polimerasa siente que se ha formado esta estructura llamada lazo en hairpin, con gancho de cabello, entiende que tiene que terminar la señal para que ella deje de sintetizar y se suelte se desensambla, ¿no? Porque son varias proteínas, son varias unidades. ¿Ahora sí está claro? Ya. Entonces, esa es una de las maneras en que ocurre la terminación. Existen otros tipos de terminación que no involucran la formación de este lazo. ¿Sí? Entonces, esa cuestión del lazo, ¿está claro? ¿Han entendido? ¿Ya? ¿Has entendido? Ya. Profesor, entonces cuando ocurre ese gancho de cabello es porque ya está en la terminación. Sí, exactamente. Exactamente. Eso es forma el gancho de cabello. ¿Okay? Mejor dicho, el gancho de cabello, sí. Bien. Entonces, resumen de la transcripción. ¿Qué es lo que tenemos? Ahora sí regreso aquí. Nosotros tenemos el ADN. Ya te acuerdas que el ADN es el acomodador de cadena. Tienes el promotor, luego tienes el gen incluye el promotor, date cuenta, pero el promotor no va a ser transcrito nunca. Esta es la parte que va a ser transcrita. Perdón, esta es la parte que va a ser transcrita, el amarillo y el rojo. Y date cuenta que aquí en el rojo ocurre la terminación. Bien.
un video, ¿no es cierto? Gancho de cabello. Vamos a Gancho estar de haciendo cabello. el Corto video. gancho de cabello. Los dos estos se unen y se forman en un solo arreglo. La molecular, el ADN fabrica. Tras de la biología molecular, el ADN fabrica ARN y el ARN fabrica proteína. Aquí comienza el proceso. Los factores de transcripción se ensamblan en una región promotora específica a lo largo del ADN. La sección de ADN que sigue al promotor es un gen y contiene la receta para hacer una proteína. Un complejo de proteínas mediadoras llega junto con la enzima ARN polimerasa. Este complejo ubica la ARN polimerasa en su lugar, la inserta con ayuda de otros factores entre las cadenas de la doble hélice de ADN. El conjunto de todos estos factores se conoce como complejo de iniciación de la transcripción. Y ahora está listo para ser activado. El complejo de iniciación requiere contacto con proteínas activadoras que se unen a secuencias específicas de ADN conocidas como regiones intensificadoras. Estas regiones pueden estar a una distancia de miles de pares de bases del inicio del gen. El contacto entre las proteínas activadoras y el complejo de iniciación activa el mecanismo de copiado. La ARN polimerasa va desarrollando una pequeña parte de la hélice de ADN para exponer las bases de cada cadena. Solo se copia una de las cadenas. La otra cadena funciona como molde para la síntesis de la molécula de ARN, la cual se forma uniendo una subunidad tras otra, usando el código de letras de la cadena de ADN molde. Aquí se pueden ver las subunidades de ARN ingresando por el orificio de entrada de la enzima. Estas subunidades se unen para formar la larga cadena de ARN mensajero que se observa en la parte superior. Ok, aquí no hemos visto la terminación propiamente como yo les he mostrado con el gancho de cabello, ¿no? La animación es demasiado específica para el proceso de iniciación y elongación, no tanto la terminación, ¿sí? Porque en realidad hay muchas, por ejemplo, en el momento que entran los nucleótidos, tú ves que entran los nucleótidos, parece que fueran los nucleótidos correctos, pero en realidad lo que tienes son todos los nucleótidos entrando y hay nucleótidos saliendo también, porque no todo lo que entran son los correctos, ¿sí? Es una cuestión de tanteo, hasta que pueden encontrar el nucleótido que forma la forma del hidrógeno, ahí forman el enlace fosfodiéster, y el resto que está entrando y está tanteando ahí van a salir y continuar entrando, ¿sí? Entonces es un proceso que no se muestra totalmente, no es una animación bastante simplificada. Ok, también habíamos hablado de que a veces una misma secuencia de ADN, que no se ve bien aquí, puede servir para la síntesis en simultáneo de varios ARNs, cuando hay urgencia de sintetizar proteína. Sí, eso es lo que tienes. Es el ADN aquí en la parte central que más o menos se ve. Y lo que tienes aquí son los ARNs que se están formando. Obviamente, este es el extremo 3', este es el extremo 5', ¿no? Porque la síntesis va del 5 al 3'. Entonces es obvio que cuando la ARN polimerasa llegó para el extremo 3', ya terminó o está terminando de sintetizar la larga cadena de ARN. Por eso aquí los ARN que se ven, ¿sí? Son más grandes que lo que se ven ya al comienzo. Ok, esto es lo que revisamos después, comparación entre la transcripción. Transcripción y traducción son acoplados, vamos a ver traducción hoy. Comparación entre la transcripción en procariotas y eucariotas. Eso lo repasan ustedes luego, ¿ok? Porque son cosas bien simples. Ahora sí, una cosa adicional. En las bacterias, como son organismos más simples, las bacterias no son tan complejas como los eucariotas y eso se observa bastante en sus procesos de transcripción y traducción.
Por ejemplo, las bacterias son organismos más simples y prácticamente hacen todo más rápido. Suelen tener lo que se llama genes policistrónicos. ¿Qué son genes policistrónicos? Genes que codifican más de una proteína en el mismo promotor. O sea, tú tienes un promotor aquí, vas a tener un promotor y vas a tener 3 genes en secuencia. ¿Cómo así 3 genes en secuencia? ¿Por qué la bacteria va a hacer 3 genes en secuencia? Usualmente esto lo tiene porque son genes involucrados en el mismo proceso biosintético. Imagínate que la bacteria necesita un nutriente para transformarlo en una vitamina. Y para transformarlo en una vitamina ustedes ya han llevado bioquímica, ¿no es cierto? En bioquímica ustedes han visto vías enzimáticas. Porque tienes un sustrato que pasa por 2 o 3, 4 o 5 enzimas y obtienes un producto final. Entonces, en muchos procesos bacterianos tú requieres la presencia de las 3, 4 o 5 enzimas. Entonces, ¿para qué voy a tener un promotor para cada una si puedo tener las 3 o las 4 enzimas con un solo promotor? Así lo que la bacteria hace es colocar todas las enzimas que necesita en secuencia, ¿sí?, bajo el control de un solo promotor. De esa manera, en una sola corrida, en una sola transcripción, tú ya tienes la secuencia de 3 proteínas, ¿sí?, una al lado de la otra. ¿Cómo se llama? Finalmente va a ser transcrito, van a procesarse y generar 3 proteínas con un solo ARN, ¿sí?, de una sola vez. En los eucariotas no, en los eucariotas tú requieres proteínas más complejas, las moléculas suelen ser un poco más grandes. El mejor ejemplo son los ribosomas. Ustedes saben que los ribosomas, por ejemplo, en procariotas son más chicos que lo que hay en eucariotas, ¿no es cierto? Entonces la tendencia es que las moléculas suelen ser más grandes y más complejas y más funciones. En eucariotas tú no vas a observar un promotor conteniendo 3 o 4 o 2 proteínas. El promotor solamente equivale a una proteína cuando hablamos de genes codificantes, ¿sí? Entonces, si en los procariotas lo que nosotros tenemos son genes policistrónicos, en eucariotas nosotros tenemos genes monocistrónicos. ¿Ok? Bien, entonces eso es lo que hemos observado hasta ahí. Ahora, ¿será que todo acaba en la transcripción? No. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a sacarle copia a un documento, a un solo documento, ¿ya? ¿Dónde tú llevas o dónde transportas la copia? ¿La transportas en la mano? ¿Dónde la transportas? Un folder, en algo que lo proteja. Si está lloviendo, con mayor razón todavía. ¿No es cierto? Entonces, exactamente igual tiene que ocurrir en el caso de la transcripción. En la transcripción genera una molécula que tiene que estar íntegra. Si podría ocurrir algún error y esta molécula podría no estar íntegra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para que en eucariotas, para que el mensaje se verifique que está íntegro, se le agregan 2 moléculas para el final, para cada extremo. La primera molécula que se agrega es una molécula llamada 7-metilguanosina. 7-metilguanosina en el extremo 5'. Entonces, recuerden, la transcripción va a comenzar de 5' del prima, ¿no es cierto? Entonces, el primer extremo que tú vas a generar en el ARN es el 5', que va a comenzar a salir del complejo de iniciación, ¿no es cierto? Y va a estar flotando ahí. Ni bien se formó eso, ocurre una primera modificación química. Como esta modificación ocurre inmediatamente después que comenzó la transcripción, a este tipo de modificación química que ocurre en el ARN, cuando ya se ha generado el ARN, se le llama modificación post-transcripcional. La primera que ocurre es la adición de un nucleótido llamado 7-metilguanosina, ¿sí?, que va a estar presente en el extremo 5'. ¿Ya? ¿Qué función tiene esta especie de cobertura con el 7-metilguanosina? La función de este 7-metilguanosina es marcar para el núcleo, para la célula, que ese ARN es un ARN mensajero. ¿Por qué? Recuerden ustedes que yo les había dicho que los genes pueden ser codificantes y no codificantes, ¿no? Eso sí lo recuerdo. Los genes codificantes son aquellos que te van a generar en última instancia, ¿qué cosa? ¿Qué cosa te genera codificante en última instancia? Es proteína. Y el no codificante no solamente se queda en ARN, tienes que tener una forma de diferenciar. La célula, el núcleo, le agrega al ARN mensajero y solo al ARN mensajero
el CAPI, ¿no? CAP quiere decir borra o tapa. Le agrega un 7-metilguanosina. ¿Sí? 7-metilguanosina, aparte de indicarle a la célula que el mensaje está íntegro en ese extremo, ¿sí? Le indica que ese es un ARN mensajero. ¿Ya? Entonces, continúa la síntesis y finalmente en el otro extremo, cuando ya la cuestión llega para el final, existe, ¿qué cosa? Otra modificación post-transcripcional en el otro extremo. Recuerda que tú ya tienes el extremo 5' con tu 7-metilguanosina, ¿no? Es un nucleótido modificado. Lo que tú necesitas ahora es agregarle otra cosa al otro extremo, que es el 3', que no sea igual, porque si no, ¿cómo vas a saber cuál es el 5' entre el 3'? Entonces, en el 3' se le agrega lo que se le llama una secuencia larga de adeninas. Se le agrega una secuencia larga de adeninas, 50 a 250 adeninas. Y a eso se le llama poliadenidación. ¿No es cierto? Entonces, el 5' va a tener un cap, una tapita, ¿sí? Un adaptador, si quieren llamarle, llamado 7-metilguanosina. 7-metilguanosina. Trifosfato luego se le quitan a los fosfatos, ¿ok? Tenemos 5'. Y luego, cuando llega ya al final 3', ¿recuerdas? Dirección de la síntesis de 5' para 3', el extremo 3', terminará de ser sintetizado después. Al momento que es sintetizado, se le agrega una cola de poliadeninas, entre 50 y 250 micrones. ¿Por qué se le agrega eso? Cuando el material genético porque es un material genético, el ARN también es material genético, ¿ok? Pero es de transición. Este ARN mensajero tiene que salir del núcleo e irse al citoplasma. El citoplasma no tiene las mismas condiciones que el núcleo. El citoplasma, tanto de eucariotas como de procariotas, ha evolucionado para desarrollar un propio sistema inmune. ¿Sistema inmune contra quién? A ver, ¿contra quién creen ustedes que debe existir un sistema inmune en el citoplasma? ¿Qué tipo de organismo infecta una célula? Usualmente son los virus, ¿no es cierto? ¿Y el virus qué es lo que hace cuando infecta la célula? Descompone su cápside, ¿qué es lo que libera para el citoplasma? ¿Qué es lo que el virus libera en el citoplasma cuando descompone, desensando su cápside? Su ADN o ARN, en caso se trata de un coronavirus, es un virus de ARN. Entonces, las células han evolucionado para tener un conjunto de enzimas que detectan ácidos nucleicos y los cortan en pedazos. Así, cualquier virus que haya invadido va a ser totalmente destruido, ¿no? El ADN o ARN va a ser totalmente destruido. ¿Cómo entonces el ARN que sale del núcleo puede señalizarle a la célula que no es un ARN invasor proveniente de un virus? Justamente son las señales de poliadenidación y 7-metilguanosina. Pero al mismo tiempo, esta cola de poli A es una especie de señuelo. Ustedes conocen, todos ustedes son de medicina veterinaria, ¿no es cierto? Entonces deben estar familiarizados con la estrategia que las lagartijas usan para escapar de su depredador. Sí. ¿Cuál es la estrategia? La cola, ¿no es cierto? Muerden la cola, que es el extremo que el depredador se rompe la cola y sale. Ese poli A es exactamente lo mismo. ¿Y a quién le va a servir ese señuelo? A las enzimas, a las nucleasas, que están presentes buscando un ARN invasor. Entonces, por eso tiene que ser largo, porque la nucleasa en algún momento va a agarrar y tiene la posibilidad de poder cortar. Esa es su primera actividad que va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Este de aquí le va a mostrar el poli A. El poli A es una especie de señuelo para distraer un poco a las nucleasas mientras llega al ribosoma. ¿Ok? Recuerda que el ARN mensajero tiene que ir del núcleo al ribosoma. Entonces, este poli A servirá como una especie de distracción para esas nucleasas. No importa si el poli A es degradado, es lo que menos importa. Lo importante es que tú percibes el mensaje que está haciendo, que codifica el gen, que codifica la proteína, ¿cierto? Entonces, tú ya tienes el CAPI y el poli A. Dentro del núcleo le indican a la célula que eso es un ARN mensajero, tiene que salir del núcleo. Si está en el ribosoma, debe quedarse en el núcleo porque se sintetiza el ribosoma dentro del núcleo. El ribosoma se sintetiza dentro del núcleo en una región llamada nucleola. Esto en eucariotas, ¿ok? Bien. Entonces, esta modificación se llama por la transportación, ¿sí? El ARN. Entonces, yo tengo que llamar a este ARN. Recuerden que este
ARN ha pasado por distintas fases, ¿no? Cuando tú recién has producido el ARN, es un ARN que recién acaba de ser sintetizado y terminado. Y todavía tiene que revisarle la modificación en el 5, en el 3', ¿sí? Ahora, ¿son estas las únicas modificaciones que ocurren en el ARN? No. Entonces al ARN se le agrega esta estructura, ¿sí? Llamada 7-metilguanosina, ¿no es cierto? O sea, palabras muy nuevas que no lo entiendo. 7-metilguanosina, quiere decir que en la posición 7, ¿sí? De la base, aquí está al revés. Nosotros generalmente dibujamos nuestros nucleótidos con el fosfato a la izquierda, el azúcar abajo y la base nitrogenada a la derecha. Aquí está al revés, ¿ok? Fosfato a la derecha, azúcar abajo y la base a la izquierda. En la posición 7, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la 7 tenemos un metil. Entonces 7-metil, como esta de aquí es una guanosina, ¿sí? O sí, guanosina, trifosfato. ¿Okay? Entonces, todo este nucleótido, con esta modificación aquí en la posición 7 de la base nitrogenada, se le agrega, ¿a dónde? Se le agrega la RNA mensajera en el extremo 5'. ¿Ok? Recuerda, esta es la base, este es el primer nucleótido que está presente, que pertenece a la RNA mensajera, en la posición ¿sí? Se le agrega esto. ¿Ok? Luego tenemos la región que codifica para la proteína y finalmente se le agrega la señal de poliadenilación. ¿Sí? Entonces, dos modificaciones hasta ahí: la adición del 7-metilguanosina en el extremo 5' y la poliadenilación en el extremo 3'. ¿Ok? ¿Qué otras modificaciones existen? Existe un tercer tipo de modificación que debe ocurrir y se observó solamente en eucariotas. Cuando se comenzó a estudiar la transcripción, las primeras transcripciones que se estudiaron fueron transcripciones de procariotas. Y en los procariotas, el ARN que era producido iba directamente para la síntesis de proteína. Entonces, cuando a alguien se le ocurrió estudiar eucariotas, se tenía esto en mente: el ARN se produce y va directamente a ser producido. Y en algún momento, estos investigadores que comenzaron a estudiar las primeras transcripciones en eucariotas observaron que el ARN se fragmentaba en pedazos. O sea, les parecía raro que el ARN fuera producido y luego se cortara en pedacitos dentro del núcleo. Entonces esto como que no les hacía mucho sentido, ¿no? Porque ¿para qué vas a producir un ARN y lo vas a fragmentar antes de que salga de todo? Entonces continuaron con las investigaciones y se dieron cuenta que en realidad estos fragmentos se volvían a reunir, pero ahora el ARN resultante tenía un tamaño mucho más chico. ¿Por qué ocurría esto? Se dieron cuenta cuando fueron a secuenciar y todo, que en eucariotas, la secuencia que verdaderamente codifica una proteína se encuentra intercalada con secuencias, ¿sí? En este caso ya de nucleótidos, secuencias de nucleótidos que no codifican absolutamente nada. En inglés ellos le dijeron que eran regiones intervinientes. En inglés es intervening regions. Vamos a ponerle que son regiones intercaladas. Entonces, si hacemos esa traducción, ellos a esas regiones, para no llamarlas regiones intercaladas, le dijeron intrones, ¿sí? Porque está intercalado. ¿Intercalado entre quiénes? Entre las regiones que sí van a servir para expresar la proteína, o sea, las regiones de expresión, o sea, exones, ¿sí? Expresión, exones, intercalado, intrones. Entonces, lo que tú vas a tener es un proceso de edición genética, en que tú vas a fragmentar tu ARN en este momento, a este ARN que recién acaba de ser producido y tiene su 7-metil-Cap y su poliadenilación, se le llama transcripto primario. ¿Por qué primario? Porque luego vas a fragmentarlo, eliminar los intrones y juntar los exones para formar la secuencia que verdaderamente va a salir y ser utilizada por el ribosoma para la traducción. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el sentido de tener este proceso de edición génica? En eucariotas, la producción de la proteína es un proceso costoso. Entonces, mientras como una industria prácticamente, costoso energéticamente hablando, ya lo vamos a ver en traducción. Entonces, cuando tú tienes producción del ARN mensajero, ya estás gastando energía. Si tú tienes que producir varias proteínas, no diferentes, pero proteínas
que son bastante similares entre una con la otra, pero debe ser una, por ejemplo, que tenga una región que sea que pueda unir un ion, y otra proteína igual, pero que no tenga esa región que pueda unir ese ion porque va para otra parte de la célula o otra parte del órgano. Entonces, en vez de andar produciendo dos proteínas diferentes, ¿por qué mejor no produces una y la modificas a nivel de RNA mensajero? Entonces, digamos, ¿sí?, que tú puedes tener esta región o esta región, por ejemplo, no, más adelante. Tú puedes inclusive muchos exones los puedes obviar también, eso lo vamos a ver más adelante. Algunos exones pueden también ser eliminados como, junto con los intrones. Entonces lo que tú puedes tener es un proceso de edición génica en que vas a tener muchas versiones de una proteína adaptada para un proceso específico. Entonces este proceso de edición génica le permite a la célula producir varios tipos, varias versiones de una misma proteína, ¿sí?, aumentándole o colocándole pedazos. El proceso original que se observó era este proceso de eliminación de los intrones. Posteriormente se descubrió que algunos exones sí se podían eliminar, generando versiones variadas de una proteína, ¿sí?, con funciones específicas dependiendo del órgano que se encuentre. Entonces, el tercer tipo de modificación es lo que se llama, bueno, ¿cómo le llamo a este proceso? Este proceso yo lo relaciono mucho con el subir la basta, un proceso que todo el mundo conoce, los ácidos. ¿Sí? Subir la basta. Cuando agarras un extremo y juntas dos pedazos, los coses y haces la basta más chica, ¿cierto? Es más o menos eso lo que yo quisiera decir con el nombre que le dieron a este proceso. Este proceso, en inglés, de corte y empalme, se le llama splicing. ¿Sí? Splicing. En inglés. Splicing. ¿Ok? Splicing. ¿Cómo sería traducido el splicing? El splicing es traducido como corte y empalme. ¿Sí? Corte y empalme. Pero no vamos a decir eso en español, no vamos a decir splicing. Bien. ¿Cómo el splicing sabe dónde debe ocurrir? Porque tiene nucleótidos que son reconocidos, ¿sí? ¿Son reconocidos por quién? Por un conjunto de proteínas. Conjunto de proteínas que se encargan de reconocer estas secuencias y realizar el splicing, ¿sí? Cuando estas proteínas buscan en la secuencia del ARN las secuencias de nucleótidos que le están indicando que debe haber un splicing, se aglomeran alrededor de estas secuencias para poder realizar el corte y el empalme. Cuando estas se aglomeran alrededor de la secuencia, ¿no?, del splicing, se forma lo que se llama el spliceosoma. Entonces, como puedes observar en la figura, si se reconocen unos nucleótidos específicos, se realiza un proceso de corte, ¿sí?, de los enlaces fosfodiéster, ¿sí?, se elimina el intrón y se juntan los dos exones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos rescatar? Tercer proceso de modificación post-transcripcional, el splicing. Para visualizarlo mejor, observen aquí, ¿no? Tenemos el spliceosoma se forma, elimina lo que es el intrón, que es el amarillo, y junta lo que son los exones en rojo. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Ese es el splicing, proceso que solo ocurre en eucariotas. En procariotas no existe eso. ¿Sí? Ahora, ¿solo intrones van a ser eliminados? No. Eventualmente algunas células también eliminan algunos exones. ¿Ah? Entonces, eucariotas no madura. Ya está maduro. Sí. Ya, chicos, me han pedido que apague el aire acondicionado. Sí, 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 porque hace frío. Ya. Hace frío, me estoy muriendo de frío. Ok, ¿han entendido el splicing? Sí. Es un proceso de edición génica que ocurre dentro del núcleo. ¿Sí? Entonces el transcrito primario ya, ahora sí se va a transformar en un transcrito maduro. ARN mensajero maduro. ¿Ok? Ese sería el último proceso que ocurre. Ahí, ya, ahora sí el ARN mensajero está listo para salir de la célula. ¿Cómo el ARN mensajero sale? El ARN mensajero usualmente no te va a salir como si fuera una cadena y sale directamente por el polo nuclear. Recuerden que la membrana del núcleo es una membrana doble que tiene poros. ¿Sí? El ARN se junta, se empaqueta un poquito y atraviesa el poro.
¿sí? El ARN no le conviene estar totalmente estirado, porque si está estirado va a llamar mucho la atención para la nucleosis del citoplasma. Tiene que empaquetarse un poquito y hacer fotografías de eso, solo que no sé si lo voy a encontrar ahí. ¿Verdad? Ya. ¿Qué difícil? Sí, esa parte del splicing alternativo, eso va a ser más adelante. Vamos a ver más adelante el splicing alternativo, porque eso lo vamos a ver en la parte de la evolución. La parte de la mutación lo vamos a ver. Entonces, esto es solamente para ejemplificar, ¿no? Imagínate que tienes un texto. Ese texto tiene letras y palabras intercaladas. Entonces, si tú seleccionas aquí en azul, ¿sí? En otro lado, lo que tú tienes es un proceso de edición, ¿sí? En que, bueno, aquí no se han retirado las letras negras, un mar de letras que tienen regiones de significado, regiones alternadas de significado, simulaciones en los vertebrados sintomas. Ok, todavía no vamos a hablar de mutaciones. Primero entendamos este proceso. 3 modificaciones post-transcripcionales. La adición de qué cosa? La primera cuál es? La adición de 7 metilmonosina. La segunda es la poliadaptación. La tercera y última, el splicing. Muy bien. En el splicing, ¿los exones se quedan en el núcleo o los intrones se quedan en el núcleo? Dentro del núcleo se quedan en el núcleo. Lo que está intercalado, lo que va a ser expresado. Lo que está intercalado son los intrones, no es intercalado. De intercalado es donde vienen intrones. Y lo que va a ser expresado son los exones. Por eso le dieron ese nombre. ¿Ya? Ok. Splicing alternativo. Algunos exones pueden ser eliminados como intrones. Entonces, en vez de tener tu secuencia final constituida por los 3 exones originales o los 5 exones originales, hay secuencias de ADN que tienen hasta 10, 9 exones. Y eso lo podemos ver si han traído su computador. Si no han traído, lo muestro aquí igual. Hay células que en vez de expresar todos los 15, 10, 3 exones, expresan 1 o 2 menos. ¿Qué ventaja me supone esto? Como yo les estaba explicando, puedes elaborar proteínas ligeramente variadas. ¿Sí? Puedes elaborar proteínas a las que si le quitas un exón, ahora tiene su rango de actividad de pH mucho mayor o para otro lado. Entonces, esto te conviene, por ejemplo, si tú quieres hacer una proteína, una proteasa ácida, o hacer una versión de esa proteasa que sea para pH neutro y no ácida. ¿Sí? Entonces, si tú le cambias un poquito de estructura, si tú le quitas un exón, puedes permitir que esa misma proteína pueda tener actividad a otro pH, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, puedes hacer varias versiones de la misma proteína para diferentes usos. Entonces, esa parte la entienden, el splicing alternativo o no. O sea, una cosa es el splicing. El splicing te va a eliminar lo que es intrón. El intrón no modifica nada. Pero una variante del splicing es llamada el splicing alternativo, en la que se van a eliminar no solo intrones, sino también algunos exones. Se van a eliminar, quiere decir que van a quedar dentro del núcleo. ¿Sí? Entonces tienes el splicing, en el que se eliminan solamente los intrones. En el splicing alternativo se eliminan los intrones y algunos exones. Entonces tu proteína que va a ser sintetizada a partir de este ARN va a tener una región, va a carecer de una región que otra proteína sí tendría. ¿De qué te sirve tener una proteína a la que le falta un trecho de aminoácidos? Porque recuerda que el ARN codifica, el exón codifica aminoácidos, ¿no es cierto? Entonces, a que le falta un trecho de aminoácidos en comparación con su prima hermana que sí tiene esa región. Que de repente esta de aquí, por carecer de ese trecho de aminoácidos, puede tener una actividad en un pH diferente que la otra que sí tiene ese exón. ¿Sí? Tú puedes producir 2 proteínas que son prácticamente idénticas hasta cierto punto, pero con diferente especificidad o pH óptimo o especificidad de sustrato. ¿Sí? Puedes utilizar un mismo andamio molecular de proteínas para diversas condiciones. Esa es la ventaja de utilizar el splicing alternativo. Entonces, el splicing alternativo es la eliminación no solamente de los intrones, sino también de algunos exones. Ahorita no lo vamos
vamos a entender al 100%, ya cuando lleguemos a traducción sí lo vamos a entender. Llegó un poquito tarde, ¿no? Bien, entonces observen aquí. Nosotros tenemos en el expresión alternativa, hacemos una secuencia de ADN, ¿no es cierto? Tienes el exón 1, separado por esta región que es el intrón entre 1 y 2, que son 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces tienes el splicing alternativo. Obviamente vas a eliminar todos los intrones, pero en el splicing alternativo, ¿sí? En una traducción normal, que es un splicing normal, tú vas a tener las secuencias exones 1, 2, 3, 4 y 5 juntas, todas juntas. ¿Ok? Puede ocurrir el splicing alternativo en el cual tú solamente vas a expresar o vas a juntar los exones 1, 2, el 3 se elimina uno de los intrones, el 4 y el 5. El resultado es que vas a tener una proteína bastante similar a la otra, pero que va a carecer de este pedazo de aquí, ¿es cierto? ¿Sí? Va a carecer de este pedazo. De hecho, tú tienes prácticamente como la misma proteína, pero en una tú tienes un pedazo, en la otra no hay, le puede dar una versatilidad mejor. Por ejemplo, esta puede ser una proteína de membrana o una enzima que tiene un pH óptimo ácido, ¿sí? Pero yo necesito la misma actividad de esta proteína, pero ahora para pH neutro, en otra parte de la célula. ¿Qué es lo que yo hago? Entonces, si yo le quito este pedazo, entonces el hecho de quitarle ese pedazo va a cambiar el pH óptimo de la proteína. Entonces, esta proteína puede ya tener la misma actividad, pero ahora no el pH ácido, el pH neutro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le quitaste ese pedazo en el proceso de splicing alternativo. ¿Sí? O de repente, tú quieres tener como, qué sé yo, otra especificidad, ya no para pH neutro ni ácido, necesitas para pH alcalino, porque existen, por ejemplo, las sulfatanas alcalinas. ¿Sí? Hay enzimas que tienen que trabajar a diferentes pH. Entonces, aquí en vez de eliminar el exón 3, le elimino el exón 4. Y si le elimino el exón 4, la proteína va a tener un pH óptimo no a neutro ni a ácido, sino a pH alcalino. ¿Sí? Entonces, yo puedo producir 3 versiones de la misma proteína con diferentes especificidades de pH, sin necesidad de sintetizar otro ARN. En el mismo ARN puede realizar esta edición. Entonces, eso está claro, el splicing alternativo. ¿Sí? Por ejemplo, se ha encontrado que este gen que está involucrado con cáncer de mama, llamado BRCA1, que ustedes escucharán que le llaman BRCA, ¿sí? BRCA1 o BRCA1, tiene 34 transitos diferentes. ¿Sí? ¿Será esta parte aquí? O sea, esto es ya base de datos, ya ha sido secuenciado y ha sido verificado ya experimentalmente. Este gen que está involucrado con cáncer de mama. Ahora, ¿cómo si un gen va a estar involucrado con un cáncer? ¿Acaso un gen debe existir para provocar cáncer? No, lo que pasa es que es un gen, ¿sí?, que cuando funciona mal, usualmente lleva a la aparición de cáncer. Pero su función normal debe estar involucrada con proliferación celular, ciclocelular. Entonces, es una función crítica, que cuando falla, definitivamente va a acabar en un proceso de cáncer. Ahora, este gen se ha descubierto que todo este secuencia tiene varios exones y sufre varios splicing alternativos en diferentes exones, lo que lo lleva a tener 34 variantes, ¿sí?, provenientes de splicing alternativo. ¿Ok? Ok. Dice, está asociado con 101 fenotipos. Lo del fenotipo ya ustedes lo han visto en biología, pero lo vamos a ver con más detalle en este curso. Fenotipos de Bien, a todo esto, cuando tú juntas los exones, sean provenientes del splicing normal o del splicing alternativo, lo que tú vas a tener es, dentro de tu transcrito, ¿sí?, dentro de tu transcrito, recuerda que estamos en ARN, vas a tener todos los exones juntos, ya formando lo que se llama el CDS. ¿Sí? El CDS. ¿Qué quiere decir que CDS? Coding Sequence, o secuencia codificante. ¿Ok? Bien. Ahora, observemos la estructura del ARN que se forma. El ARN que se forma va a tener el CAP. Ok, el CAP es solamente el metilconazol. Luego tenemos este extremo, este pequeño pedazo,
está para el lado 5', ¿sí? Pero este pequeño pedazo va a ser una región reguladora, una región en la que, de nuevo, el ribosoma va a unir, se va a leer, va a unir factores de traducción, factores de elongación se llama. Van a estar unidos aquí, pero no necesariamente quiere decir que esto de aquí va a ser leído y traducido. En realidad la traducción va a estar más como dejando este pedazo y va a comenzar para este lado, ¿ok? Y la traducción, o sea, lo que verdaderamente va a ser traducido aminoácidos para formar la cadena, traducido aminoácidos para formar una cadena polipeptídica, ¿sí? En realidad comienza como unos nucleótidos alejados del extremo 5'. Ok, entonces a partir de aquí, digamos, vamos a continuar hasta el final de la secuencia de proteínas que está codificada. Pero el final de la secuencia que codifica proteínas coincide con el final del ARN mensajero. No, recuerda que en el ARN mensajero tienes todavía colas de polidenitación, ¿sí? Y vas a tener también una región más para el lado del 3' que tampoco va a ser traducido. Tanto esta región para el lado del 3' como para el lado del 5' que no van a ser traducidos se les llama 5 o 3' UTR. ¿Qué quiere decir UTR? UTR en inglés es Untranslated Region, región no traducida en inglés, ¿sí? Sería RNT, región no traducida, pero eso no lo van a ver en los textos. Como todos los textos están en inglés, él se coloca UTR. ¿Qué quiere decir UTR? No se va a traducir. De hecho, aquí te está mostrando, bueno, ese es el ADN, ese es el ARN, ¿ok? No, perdón, ese es el ARN, y esta es la secuencia que importa, que es importante dentro del ARN. Ya que tú vas a tener una región no traducida para el 5' y una región no traducida para el 3', lo que sí va a ser traducido es de nuevo, lo que les había explicado, el CDS o Coding Sequence. ¿Ok? Ahora, hasta esta parte está clara entonces, tenemos el transcrito, ¿sí? No todo el transcrito va a ser traducido, tenemos un pedazo en el 5' y otro pedazo en el 3', que simplemente no van a ser traducidos, que son llamados 5' y 3' UTR. Y lo que sí va a ser traducido es la secuencia codificante en sí. La secuencia codificante, ahora sí, es lo que va a contener las famosas palabras. ¿Recuerdan las palabras de la secuencia de ADN? Las palabras están constituidas siempre por 3 nucleótidos. ¿Cómo se le llama a esas palabras? Codones. Exactamente. La secuencia codificante va a contener los codones. Si yo universalmente coloco, se encontró 3 codones en el 3' UTR, ¿es verdadero o falso? Falso, porque el codón solamente se encuentra en esta región verde, que es el coding sequence. Lo que es amarillo es no traducido, lo que está en morado es no traducido. Si no es traducido, no va a dar origen a ningún aminoácido, a ninguna cadena polipeptídica. ¿Ok? En ese punto ya pasó el splicing. En ese punto ya pasó el splicing. Dije, justamente aquí había mencionado que ya el splicing ya había pasado. ¿Sí? Lo que estamos analizando ahorita es la parte de abajo que está todo en rojo, que es decir, que se juntaron los exones. ¿Ok? En el ARN mensajero maduro, los UTR son muy importantes. Como les digo, las regiones que no van a ser traducidas pueden servir para regulación, ¿sí? Y mejoramiento del proceso que viene después de traducción, de exportación. Todo eso está presente dentro del 3UTR, del 5UTR y del 3UTR, aparte de la secuencia de polidenitación. Date cuenta cómo aquí se está resaltando más los procesos que pueden ocurrir en el 3UTR y en el 5UTR, mientras que la secuencia codificante está como aquí al medio y solamente está presente para indicar que está presente, ¿sí? Nada más. Estoy mirando aquí, por ejemplo, control de traducción. Porque mira cómo la secuencia que está presente en el 5UTR es complementaria consigo misma y puede formar esta especie como de tréboles, ¿no? Y emparejamientos entre ellas mismas. Esto quiere decir que la propia cadena es complementaria a sí misma y comienza a doblarse, ¿sí? Aquí hay una región en la que va a interactuar una proteína siempre y cuando esta región pueda doblarse formando otro hairpin, ¿no? Otro gancho de cabello, otro gancho de cabello aquí, otro gancho de cabello que va a ser reconocido por otra proteína, ¿sí? Que tiene, por ejemplo, imagínate, en esta parte del 3UTR tú no tienes que traducir, pero va a servir como señalización para indicarle a
qué parte de la célula va? Estamos hablando de células eucariotas. Entonces, las células eucariotas van a requerir proteínas en el citoplasma, o en la membrana, o dentro de un lisosoma, o en el aparato de Golgi, o en el revestimiento. O sea, un montón de lugares a los que puede ir, ¿no? ¿Cómo la célula sabe dónde tiene que ir? Porque la señal de localización subcelular está presente en el 3-UTR. Entonces, el 3-UTR no es que esté ahí por gusto, en realidad sirve para otros propósitos, ¿no? Regulación, a dónde se exporta, etcétera, etcétera. Inclusive aquí le he puesto zip code, es prácticamente código postal, ¿sí? Sí. Regulación se refiere a, por ejemplo, una regulación sería el determinar cuántas veces esto va a servir de molde para síntesis y traducción. Voy a utilizar este ARN, esta sola molécula de ARN, para fabricar 5 proteínas, para fabricar 10, para fabricar 100. Eso va a estar codificado en esos UTR, regulación. ¿O cuánto tiempo debe vivir este ARN mensajero? ¿Sí? Este ARN mensajero, si un proceso de traducción, digamos, lleva, por decir, 1 minuto, ¿sí? Desde que entra al ribosoma y sale una proteína, entonces yo le doy un tiempo de vida medio, y está codificado en el 3 o 5 UTR, de 3 minutos. ¿Sí? Entonces produciré solamente 3 moléculas de proteína. Obviamente no es el único ARN mensajero, recuerda que puede producir varios ARN mensajeros iguales, ¿no? Entonces es regulación, te indica la cantidad, ¿sí? Y la velocidad, la tasa de la que se sintetiza más o menos. Y en qué momento esta síntesis debe parar. Porque recuerda, todo lo que es replicación, transcripción y traducción son procesos energéticamente costosos. Entonces no puedes estar transcribiendo ni traduciendo indefinidamente. Debe ser un proceso con un final, ¿sí? Debe producirlo para un final específico. Por ejemplo, si tú vas a tener producción de anticuerpos, no puedes estar produciendo anticuerpos todo el rato, solamente cuando hay una infección. Y cuando no, tú vas a tener esa información guardada en tu célula de memoria. Esa célula de memoria va a estar ahí esperando la oportunidad en que aparezca el patógeno, ¿sí? Para comenzar a producir anticuerpos. Solamente lo va a producir mientras hay infección. ¿Qué pasa cuando la infección ya acaba? ¿Hay necesidad de continuar produciendo anticuerpos? No. ¿Qué esperar? ¿No? Entonces, eso es regulación. Sí. ¿Qué pasa? Ya. ¿Qué ocurre? Tenemos la región 5 UTR y 3 UTR. Observarás aquí que en la región 5 UTR, el ARN por ser una cadena simple, puede tener secuencias de nucleótidos que son complementarias entre sí, así como las vimos en la terminación. ¿Recuerdan? Tienes una secuencia aquí y un poquito más allá tenías otra. Cuando se sintetizaba el ARN, ese ARN se emparejaba consigo mismo y formaba el gancho de cabello, ¿no es cierto? Ya. Lo mismo tienes cuando terminas de producir el ARN, tienes tu 5' UTR y 3' UTR, se forman ganchos de cabello para este lado, para este lado, para este lado, para este lado, ¿no es cierto? Hasta ahí está todo claro. Esos ganchos de cabello no están ahí por gusto. Si te das cuenta, tú tienes una proteína, ¿sí? Este cuadrado de aquí, interactuando y reconociendo a este gancho de cabello que solamente se encuentra en el 5' UTR. O tienes otro complejo de proteínas que se unen al gancho de cabello, pero no que estén en el 5', sino en el 3'. ¿Para qué sirven estas proteínas? Observa lo que dice aquí, localización subcelular. El hecho de que esta proteína se una a este gancho de cabello, que se ha formado en el propio ARN mensajero en su 3' UTR, le va a indicar o le va a servir, ¿sí?, a la célula para poder, esta proteína de hecho probablemente va a agarrar y va a llevar este ARN para dentro de, qué sé yo, un ribosoma que está adherido al retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? El retículo endoplasmático rugoso va a producir la proteína dentro del propio retículo, porque finalmente ese retículo va a enviar en una vesícula, ¿sí?, a esa proteína para el Golgi, y el Golgi la va a mandar para un lisosoma, o la va a mandar para un exosoma, o la va a mandar para cualquier otro lado, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, este gancho de cabello interactúa con una proteína y esta proteína está involucrada con el control de traducción. Lo que les estaba explicando sobre el número de moléculas que se hacen, por cuánto tiempo, en qué momento debe parar, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. Ahora sí, ¿de acuerdo? Bueno, exportación del ARN mensajero, el splicing para que formar el ARN maduro, ya acabó. Ahora sí vamos a ver lo que es la clase de hoy, la traducción. Ya, avanzamos 20 minutos y luego les doy su intervalo. Para ya entrar con la clase. La clase tampoco demora mucho, así
¿O quieren este valor? Son 65. Ya, pero regresen